Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a ver una clase integral de manejo integral de residuos sólidos y adicionalmente de residuos tóxicos y peligrosos, ya que tenemos en ambos cronogramas un tema de tecnologías de tratamiento y de aprovechamiento de residuos sólidos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer o que lo que voy a hacer básicamente es presentarles esta presentación que se hizo para mi tesis de maestría. Es decir, esta es mi tesis de maestría en gestión y evaluación ambiental después de que hice un anteproyecto para la especialización en gerencia del medio ambiente y prevención de desastres, y lo que hice fue, digamos, todo un estudio sobre el tema de los residuos y sobre el manejo integral de varios tipos de residuos para la obtención de subproductos deseados. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, o como aparece en ambos cronogramas y en ambas materias tenemos el mismo tema de tecnologías de tratamiento, voy a hacer una presentación integral de mi tesis de maestría donde ustedes van a poder entender y les voy a poder presentar la mayor cantidad de tecnologías analizadas para el tratamiento, sobre todo térmico de residuos, que si bien es una de las metodologías desde mi punto de vista, el aprovechamiento energético y adicionalmente la valorización energética es una de las formas más interesantes en las que se pueden trabajar y aprovechar los residuos sólidos. Entonces el título de mi tesis fue básicamente evaluación técnica, jurídica y económica de la viabilidad de implementación de plantas de pirólisis de residuos plásticos y de caucho para la producción de combustibles líquidos en 3 municipios de Cundinamarca. Entonces esta tesis lo que hizo fue analizar para 3 municipios de Cundinamarca, para 3 de los principales municipios de Cundinamarca, cuáles eran aquellas, digamos, implicaciones técnicas, todas aquellas trabas o todos aquellos procesos jurídicos que podían llegar a impedir el proceso, la instalación de estas plantas y finalmente económicamente si es viable o no su desarrollo. Muchas veces nos preguntamos por qué no se desarrollan este tipo de cosas en Colombia o por qué no se han aplicado finalmente este tipo de tecnologías en Colombia, y a través de esta tesis de maestría yo logré dar una respuesta con el apoyo de mi directora, la ingeniera Andrea Maldonado. Llegamos pues a varias conclusiones muy interesantes que a través de este video vamos a poder esclarecer y vamos a poder mirar por qué no se están desarrollando este tipo de proyectos en nuestro país, si bien son tan importantes y digamos que es tan obvia su aplicación y es tan obvio lo interesante y lo bueno que sería hacerlo. Tenemos un copyright, básicamente notas sobre derechos de autor. Este material se incluye y se constituye con base en la experiencia, presentaciones previas, imágenes de internet y conceptos míos, y básicamente es de uso pedagógico, como ya lo sabemos, no busca infringir en ningún tipo de derechos de autor. Árbol de problemas. Varios de ustedes yo les he planteado la posibilidad de hacer árboles de problemas, no se los pongo a hacer digamos como un ejercicio académico, y eso me parece muy importante que lo miren en este momento. Yo lo utilicé en mi tesis de maestría y fue uno de los principales insumos que utilicé para poder analizar la problemática y para poder entrar de lleno digamos al estudio de lo que es la viabilidad de este tipo de tecnologías. El problema central es que existe claramente un subaprovechamiento de los residuos plásticos y de caucho. En Colombia nosotros ese residuo lo estamos utilizando para reciclaje, las llantas no las estamos utilizando para prácticamente nada, como lo vimos en el tema de postconsumo y como lo hemos analizado en distintas veces y en distintas oportunidades en clase. Por lo tanto, hay un subaprovechamiento que nos lleva a un potencial de valorización y de generación de energía y de combustibles que no se está utilizando y no se está aprovechando, y esto se debe a razones económicas, políticas y tecnológicas, lo que quiere decir que se está limitando el aprovechamiento de los residuos plásticos y de caucho en general por una serie digamos de medidas o por una serie de implicaciones que pudieran ser solventadas con un par de políticas o con un par de iniciativas o sencillamente con la voluntad de los tomadores de decisiones. Las causas de este problema, para mí o desde el punto de vista de esta investigación, es que falta una gestión por parte de las autoridades locales. Las autoridades locales están más preocupadas en mostrar gestión, en hacer campaña presidencial en muchas oportunidades, que en revisar los verdaderos problemas que tienen las ciudades. Entonces el tema de Doña Juana en estos días, por ejemplo, después de su derrumbamiento, se convierte en un tema político y deja de ser un tema técnico como debería ser una discusión que propenda por la utilización de tecnologías alternativas, que se coloque una planta de aprovechamiento energético, que se coloque una planta de valorización energética de residuos, pero finalmente se convierte es en un tema de culpas y en un tema político que no nos va a llevar a absolutamente nada. Hay una capacidad instalada limitada en los rellenos sanitarios, eso es absolutamente claro, no solo en Bogotá, sino en todo el país y en todo el mundo. Los rellenos sanitarios tienen
un tiempo de vida útil limitado y específico. Por lo tanto, si se supera este tiempo de vida útil, como es el caso de doña Juana, comenzamos a tener problemas como en el caso de doña Juana. Entonces digamos que en estos días es muy claro lo que está pasando y nos permite entender un poco mejor esta tesis y entender un poco mejor esta respuesta que nos da este estudio. Hay intereses económicos particulares en la gestión tradicional de los residuos sólidos porque muchas de las empresas que hacen uso en este momento de los residuos sólidos y que hacen usufructo, por decirlo de alguna manera, de los residuos sólidos están amarradas a contratos distritales. Por lo tanto, no quieren dejar estos contratos, no quieren alejarse de los contratos que ya tienen establecidos con la alcaldía, que tienen establecido con las autoridades locales y quieren seguir manejando el residuo a través del peso. Es decir, yo cargo en mis camiones un peso de residuos, me lo pesan en la entrada del relleno sanitario y me pagan por residuo recogido. Se lo tiro allá al gestor de los residuos dentro del relleno o al contratista que tiene el manejo del relleno y me deshago del problema. Eso es básicamente lo que se está manejando ahorita. Y como hay muchas personas que se están enriqueciendo con este tema y que les va muy bien con este tema, pues claramente no quieren que la discusión se dé desde un punto de vista técnico para el mejoramiento tecnológico. La normativa ambiental está 100% direccionada a rellenos sanitarios. Lo vamos a ver dentro de muy poco y dentro de esta misma presentación. Básicamente las normas de nuestro país hablan de disposición final. Como ustedes ya lo saben y ya han visto varias clases de esto, tienen claridad de que disposición final quiere decir relleno sanitario porque se habla de confinamiento y aislamiento de los residuos. El marco tarifario de los residuos está direccionado 100% a rellenos sanitarios. En algunas clases hemos conversado y les he dicho que es importante que analicemos cómo funciona el tema de los cobros por temas ambientales. El agua se cobra por metro cúbico, el gas se cobra por metro cúbico, como lo dije en una respuesta en estos días en una conferencia. El agua se cobra por metro cúbico, el gas se cobra por metro cúbico, la energía se cobra por kilovatio y el residuo sólido tiene un porcentaje. Tiene dos cosas, es decir, se cobra por consumo o por cantidad de residuos que van a ser dispuestos, pero se hace una vaca con respecto a la disposición, es decir, se analiza cuánto cuesta por completo disponer en un relleno sanitario, en este caso, como es el caso de Bogotá, se analiza el costo y a través de ese costo lo que se va a hacer es consolidar el costo total y dividirlo entre el número de usuarios, se hace una vaca. Esa vaca en Colombia está 100% ligada en este momento a disposición final en rellenos sanitarios. Por lo tanto, los costos que permite la normatividad vía tarifa son solamente relacionados con disposición en relleno sanitario. Y si ponemos algún tipo de instalación adicional, bien sea una instalación en este caso de termodestrucción de residuos o de aprovechamiento energético, no va a poder ser incluido su valor dentro del ejercicio porque el máximo valor permisible es el de disposición en rellenos sanitarios, que es lo más barato que hay, porque es abrir un hueco, ponerle tela, ponerle un geotextil, ponerle plástico y echar residuos ahí encima. Evidentemente esto va a ser más barato que hacer una planta de gran calado para el aprovechamiento energético. Hay una falta de interés por parte de las autoridades para la gestión tecnológica. Nosotros y yo en su momento traté de hacer gestiones para presentar este tipo de iniciativas y no fueron escuchadas. El diseño a corto plazo en rellenos sanitarios y en terrenos insuficientes es un problema gravísimo de nuestro país. Los rellenos sanitarios se escogen por donde ya existía un botadero a cielo abierto, eso es un criterio, y el otro criterio es donde los dejen ponerlo. Entonces no existe un verdadero dimensionamiento del relleno para que cumpla con todos los criterios técnicos de diseño y adicionalmente los criterios técnicos, por decirlo de alguna manera, de proyección de los residuos que van a llegar en el tiempo. Hay un desconocimiento de temas ambientales y de la potencialidad de los residuos sólidos. La gente entiende el residuo sólido como basura, lo ve sencillamente como objeto de desecho, por lo tanto no analiza su disposición como un tema de interés. Entonces vamos a mirar una serie de efectos y no quisiera detenerme mucho allí para pasar al siguiente tema, y es que hay unos pagos excesivamente injustificados en el transporte de residuos porque se paga por metro cúbico dispuesto, hay un exceso de residuos en los rellenos sanitarios y evidentemente una falta de espacio, ya lo vimos en el tema de doña Juana que ha tenido varios inconvenientes. Hay disposición de residuos aprovechables en rellenos, lo cual es clarísimo, es decir, al relleno sanitario llegan todos los residuos y llegan residuos que pudieran
pudieran tener un aprovechamiento energético o un aprovechamiento de cualquier otro tipo y van a parar al relleno sanitario. Y hay una disposición final inadecuada de los residuos en muchos municipios de Colombia. Esto nos va a llevar a sanciones, a mala imagen de los líderes locales, a un potencial económico no aprovechado. Hay muchísima plata dispuesta en Doña Juana, lo cual es muy triste para ustedes que son ingenieros ambientales, que entienden en este momento temas de posconsumo, de economía circular, de producción más limpia. Usted dice, es que Doña Juana es una mina de oro, es decir, es muchísima plata que se está perdiendo, que la estamos tirando en un hueco, que le estamos echando tierra encima y que pudiéramos estar aprovechando de otra manera. Y por lo tanto hay fugas de capital en los municipios y en las empresas. Hay muchísima plata en este tema de los residuos y la estamos literalmente tirando a la basura. Entonces esto me llevó a un árbol de objetivos y vamos a cumplir 4 objetivos básicamente para el desarrollo de este documento y para el desarrollo de esta tesis. Es determinar la viabilidad de la producción de combustibles líquidos a partir de plásticos y de caucho en 3 municipios de Cundinamarca. Por lo tanto, la idea es sacar, o la idea en este caso desde el punto de vista económico, fue sacar el tema de los residuos de plástico y de caucho del esquema. Hacer de cuenta que esos residuos no van a parar al relleno sanitario, sino que los atajamos antes de que lleguen de alguna manera y los disponemos en esta planta de aprovechamiento para la producción de combustibles. Eso sería ideal, es decir, sacar el plástico, sacar el caucho, hacer toda una bolsa con esto y empezar a generar combustible a partir de este residuo. Vamos a analizar experiencias nacionales e internacionales, por eso me parece importante esta clase conjunta porque nos sirve a todas las personas que estamos viendo residuos en este momento. Vamos a identificar los parámetros técnicos que deben cumplir los residuos para poder ser objeto de este aprovechamiento. Vamos a analizar la normatividad aplicable a la tecnología y adicionalmente pues los PEJIRs de los municipios seleccionados y vamos a identificar varias cosas que la gente que ya vio economía ambiental tiene que tener en la cabeza y todas las personas que estén pensando en algún negocio tienen que tener en la cabeza, que son el CAPEX, el OPEX, el BPN y la TIR para el desarrollo de proyectos de pirólisis. Entonces, bueno, para resumir el tema y digamos poder seguir hablando, les voy a dar los conceptos muy rápido, espero que los cojan así porque son temas muy sencillos. CAPEX quiere decir Capital Expenses. Capital Expenses quiere decir costos de capital. Por lo tanto, el CAPEX es la plata que yo necesito para empezar a trabajar. El CAPEX es la plata que yo necesito para empezar a trabajar. Ese es el CAPEX. El OPEX quiere decir Operative Expenses, que quiere decir el costo que yo necesito para operar, para empezar a trabajar dentro de la compañía o para empezar a trabajar mi empresa. El BPN es el valor presente neto, que es traer todos los flujos de capital a hoy para identificar si vale la pena el proyecto desde el punto de vista económico, y la TIR es la tasa interna de retorno, que es con base en lo que yo invierto y los gastos que tengo, si los beneficios que va a generar el proyecto son suficientes para que sea viable desde el punto de vista económico. Entonces CAPEX es el costo para la plata con la que empiezo mi proyecto, el Capital Expense. El OPEX es el Operative Expense, que es con lo que yo opero mi proyecto. El BPN es traer al día de hoy todos los flujos de caja futuros. Y la TIR es la tasa interna de retorno, que es sobre lo que yo invierto, cuánta plata recupero. La generación de residuos sólidos es uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos y la sociedad. Eso es algo que no es un secreto para nadie. Vimos en los primeros momentos de la clase. Esta imagen es una imagen real de una empresa de reciclaje más o menos bien consolidada. Entonces digamos que este tema de los residuos sólidos es un problema a nivel mundial. La EPA o la Environmental Protection Agency, como ya lo habíamos visto, identifica que en Estados Unidos se generan 254 millones de toneladas de residuos, 87 millones de toneladas son recicladas, un 34%. Hemos hablado ya en la clase de estos datos que quisiera retomar en este momento para que podamos de nuevo aterrizar y entender de dónde sale todo el análisis que se hace en la materia. Y es que México, por ejemplo, tiene una producción de 53.1 toneladas anuales en todo el país y Colombia tiene 20 toneladas o 20 millones de toneladas de residuos en todo el país, de los cuales 8.7 son recicladas. Es decir, Colombia no tiene un reciclaje malo. Si nosotros analizamos Colombia frente a otros países y analizamos Colombia frente a muchos países de la región en América Latina, nos vamos a dar cuenta que Colombia es un país que hace las cosas bastante bien, estamos bien posicionados. Lo que pasa es que claramente pudiéramos estar mejor, como todo en la vida. Pero si analizamos en este momento, Colombia no está mal posicionado, y al no estar mal posicionado nos permite hacer el análisis de esta tesis y poder tratar de direccionar la información y tratar de direccionar pues el análisis de viabilidad para finalmente identificar si se puede o no se puede hacer este tipo de proyectos en Colombia.
El objeto de estudio, los objetivos de este estudio es básicamente determinar la viabilidad de la producción de estos combustibles. Para eso, como les dije, se analizan las experiencias nacionales e internacionales como un punto de partida fundamental, se identifican aquellos parámetros técnicos que debe cumplir el proyecto para poder ser desarrollado en Colombia, la normativa aplicable para esta tecnología, que es muy vaga, muy baja, ya lo vamos a mirar, y el PEGIRS de cada municipio. Eso es fundamental. Ustedes en este momento tienen las herramientas para analizar un PEGIRS. Las personas de manejo integral de residuos sólidos están haciendo un PEGIRS municipal, lo que les debe permitir a ustedes aterrizar el ejercicio y adicionalmente poder analizar y por decirlo de alguna manera, evaluar la realidad de un PEGIRS y ver si está bien o mal hecho. Tenemos que identificar CAPEX, OPEX, BPN y TIR, como les estaba diciendo. Entonces, la pirólisis de residuos plásticos y de caucho es un tema muy interesante y por eso utilizo la pirólisis. Se basa básicamente, o la pirólisis se selecciona para este desarrollo porque es una tecnología que es probada a nivel internacional, se ha desarrollado a nivel internacional, que permite tomar estos dos insumos y convertirlos en una salida, es decir, en la entrada. Vamos a tener una entrada y unos insumos de residuos plásticos y de residuos de caucho que se van a convertir en una salida finalmente de combustibles con unos residuos mínimos y con unos insumos muy mínimos que sería en este caso más un calentamiento y un consumo energético que otra cosa. Entonces es un proceso para las personas que ya están manejando procesos y diagramas de procesos dentro de la clase, muy sencillo, que nos va a permitir obtener salidas valiosas, valorizables, económicamente rentables y que vamos a poder trabajar, digamos, pues en un mercado convencional en un mercado convencional de combustibles. Hay varios tipos de tratamiento, entonces vamos a iniciar, finalmente este estudio nos llevó a la pirólisis, pero iniciamos un estudio completo de identificación de los diferentes tipos de tratamiento de residuos, por lo que en este caso vamos a poderlos caracterizar también para la materia. Entonces los procesos físicos o los tratamientos físicos de residuos se utilizan y se llevan a cabo para la separación de los residuos en sus fases, entendiendo las fases como líquido, sólido, gas y plasma, o en sus componentes y la concentración de las sustancias responsables de su peligrosidad, es decir, separar físicamente los residuos o separar las condiciones de peligrosidad de los residuos. Estamos hablando de muchos métodos, hablamos de métodos de centrifugación, de sedimentación o decantación, que ya todos ustedes lo conocen, destilación, evaporación, filtración, floculación, flotación, precipitación, separación por aire. Entonces estamos hablando de todos aquellos procesos que lo que hacen es físicamente separar o romper el residuo o eliminar condiciones de peligrosidad a través de una separación física. Esa separación física generalmente se hace a través de métodos mecánicos o a través de fuerzas que lo que hacen es separar. En general lo que vamos a buscar es separar. Tenemos fijación de metales en el caso de los tratamientos físicos que implican magneto o magnetismo o electromagnetismo, destilación por vapor, ultrafiltración o la ósmosis inversa, que son elementos de separación física de los residuos a través de filtros de alta densidad. Entonces vamos a hacer, digamos, todo un paralelo de los tratamientos físicos. La centrifugación es básicamente, como ustedes lo conocen, llevar la fuerza centrífuga a la separación externa o a la separación hacia afuera de los elementos que contienen los residuos. Tenemos la floculación o la precipitación, la vamos a considerar un elemento físico, por lo que separa físicamente la fracción sólida del agua a través de la aplicación de un vehículo, por decirlo de alguna manera. Ojo, la floculación la vamos a considerar física porque lo que hace es vehiculizar o tomar físicamente los elementos y atraparlos. No lo vamos a considerar químico, aunque se apliquen químicos, porque no existe una reacción química en este caso, sino un atrapamiento. Entonces se considera un tratamiento físico en el sentido de que lo que hace es encapsular y físicamente atrapar las partículas, no químico. El hecho de que se utilicen insumos químicos o productos químicos no implica que sea un tratamiento químico. El tratamiento se va a considerar químico cuando básicamente lo que se genera es una reacción química, y esa reacción química lleva a un rompimiento, lleva a una separación. Se habla de un mecanismo o de un tratamiento químico. Pero un tratamiento físico implica un atrapamiento, implica un confinamiento, implica por decirlo de alguna manera, una aglomeración. Entonces en este caso la floculación
o la aplicación de floculantes para la precipitación va a ser físico porque implica un atrapamiento. Tenemos todos los filtros, todo lo que son filtros, filtros de aire, filtros de gas, filtros de vapor, todo lo que son filtros, y esa imagen que tenemos allí es una ósmosis inversa. Se llama ósmosis inversa porque lo que hace es un proceso al revés. Normalmente se pasa de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración cuando hablamos de ósmosis. En este caso lo que va a pasar es que al revés, es decir, el agua va a ir pasando de mayor concentración a menor concentración, dejando el estadio anterior con mayor concentración. O sea, me explico de nuevo, es decir, como lo podemos ver en la imagen, el agua siempre va a ir fluyendo hacia adelante y el sitio anterior va a quedar con más concentración que el sitio de adelante. El agua se va a ir moviendo hacia adelante y lo que va a ir haciendo es disminuyendo su concentración de contaminantes a lo largo de las membranas. Entonces es inversa en el sentido de que el agua va a pasar de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, pero no va a igualar las concentraciones, que es lo que se buscaría en este caso, sino que va a buscar desigualar, por decirlo de alguna manera, las concentraciones, dejando atrás una concentración mayor y pasando a espacios físicos o membranas donde hay una menor concentración de los contaminantes. Perfecto. Entonces, acá tenemos una máquina de ósmosis inversa. Eso es una máquina de ósmosis inversa industrial. Estos tubos que vemos acá son los tubos a través de los cuales van a pasar los líquidos y donde están las membranas. ¿Cuál es el problema? Una máquina de estas tiene un costo altísimo. Si usted aplica varias máquinas secuenciales de ósmosis inversa, puede llegar a descontaminar lixiviado. Puede llegar a tener un lixiviado que el agua sea apta para consumo. Depende de la cantidad de máquinas que ponga en secuencia y de la cantidad de filtros que utilice semanalmente o diariamente. Es decir, usted va a tener un consumo de filtros altísimo, que va a tener que disponer el filtro como un residuo tóxico y peligroso, porque pues estos lixiviados tienen de todo, como ya lo hemos visto y lo hemos conversado en clase. Entonces, en este caso vamos a analizar el tema o vamos a mirar este ejercicio como un tema muy costoso. Por ejemplo, la ósmosis inversa la utilizan empresas de producción de gaseosas o de producción de comestibles para la filtración o para la ultrafiltración del agua que utilizan para el consumo, para evitar que vaya a existir algún tipo de contaminación o algún tipo de problema. Este tipo de cosas son las que son graciosas al final del día, pues porque cuando salió, por ejemplo, que en la Ponimalta había caído una persona y se había disuelto y una serie de cosas, ese tipo de cosas son imposibles en una empresa de este tipo. Básicamente las empresas lo que hacen son unos procesos técnicos de ultrafiltración y unos equipos supremamente tecnológicos que no permitirían que algo así pase. Entonces, cuando dicen que en la Coca-Cola hay un ratón o que encontraron un dedo dentro de una ponimalta, eso no tiene ningún sentido. Son cosas que son absolutamente imposibles en un proceso como los que manejan estas empresas grandes, que son tan técnicas y tan bien manejadas. Ese equipo que vemos ahí es un equipo costoso. Los filtros son carísimos, es decir, conseguir filtros para una máquina de ósmosis inversa es muy difícil, y adicionalmente son todos provistos pues por el mismo proveedor de la máquina, y son cosas muy caras. Entonces, digamos que ahí vamos a mirar el tema de costos. Sin embargo, sería una tecnología muy interesante. Hay más tratamientos físicos como la concentración, filtración y cristalización, donde vamos a obtener, como les digo, una separación de los residuos, y vamos a obtener una separación física pues de aquello que queremos quitarle al residuo y que queremos pues obtener por separado. Tenemos tratamientos químicos. Tratamientos químicos pues básicamente comprenden reacciones estequiométricas que entran en juego con cada una de las operaciones químicas. Ustedes saben que yo no soy ingeniero químico, yo soy ingeniero ambiental. Sin embargo, les planteo el tema desde un punto de vista genérico. Las reacciones son particulares de cada operación, lo que caracteriza cada tipo de tratamiento químico. Es decir, el tratamiento químico se va a separar o se va a caracterizar con respecto a la reacción estequiométrica que se genera para su desarrollo. Entonces tenemos neutralización, que es una reacción estequiométrica, una reacción química; decloración, reducción química; precipitación, estabilización; calcinación, catálisis, oxidación química; hidrólisis, ozonólisis, clorólisis, electrólisis, es decir, todas las lisis que tengan que ver con una reacción estequiométrica o con una reacción química; extracción mediante fluidos supercríticos o el agua supercrítica, que es un agua llevada a unas condiciones de presión y de temperatura extremas que las hace, que las lleva a por decirlo de alguna manera, a unas características físico-químicas tan complejas que separa o reacciona
los elementos que queremos tratar. El agua supercrítica o fluido supercrítico es algo muy complejo que no se utiliza mucho a nivel nacional, pues porque tiene sus implicaciones y es bastante complejo de manejar. Las descargas de microondas. El microondas es un elemento muy importante para la desinfección y pues para matar elementos vivos, y la oxidación por agua supercrítica, que como les digo, el agua supercrítica es un agua llevada a unas condiciones tan extremas, tanto de temperatura como de presión, como sí, de temperatura y de presión básicamente, que lo que hacen es oxidar las cosas rápidamente y generar reacciones químicas aceleradas en los elementos. Como les digo, yo no soy ingeniero químico, les estoy dando la versión ambiental del tema. Bueno, hablamos de neutralización ácido-base cuando vamos a hablar de temas, por ejemplo, ácidos, o cuando vamos a hablar de residuos ácidos corrosivos o bases corrosivas. Tenemos procesos catalíticos a través de sustancias catalíticas o de catalizadores. Tenemos la electrólisis, que es lo que estamos viendo acá, que es cuando se hace una lisis o una ruptura. Recuerde que lisis quiere decir ruptura. Por lo tanto, todo lo que teníamos acá con lisis, hidrólisis es ruptura utilizando agua, ozonólisis ruptura utilizando ozono, clorólisis ruptura utilizando cloro, y la electrólisis es ruptura utilizando electricidad. Entonces, lisis quiere decir romper. Entonces, miremos acá, por ejemplo, tenemos el ejercicio de lo que les estaba diciendo de la lisis o de la electrólisis. La hidrólisis, que sería romper a través de reacciones estequiométricas que tengan que ver con agua. Y los fluidos supercríticos, tenemos acá el vapor, acá el líquido, acá el sólido, que el sólido es como el más estable, o es el más estable de los estados de la materia. Y tenemos el estado supercrítico, que es a temperaturas y presiones supremamente altas. El tratamiento físico-químico sería un tratamiento combinado, que muchas veces pues es el más conocido, es el que se utiliza para el tratamiento de aguas residuales más que todo, que es un tratamiento que combina ambas cosas. Elementos físicos o rupturas físicas de los procesos o de las sustancias que queremos tratar a través de físicamente la ruptura o físicamente la separación, a través de filtros o a través de sedimentación o de floculación. Y después vamos a tener un tratamiento químico a través de oxidación y de utilización de sustancias químicas, pues para la deshidratación y para el tratamiento. Entonces, un tratamiento físico-químico es una unión de tratamientos físicos y tratamientos químicos. Digamos que eso no tiene mayor grado de complejidad y es bastante fácil de tener en cuenta. Vamos a hablar entonces también de métodos o tratamientos biológicos. Muchos residuos industriales tóxicos son tratados con estos métodos biológicos. Generalmente son muy parecidos a los que se hacen en el tratamiento de aguas o fangos residuales. Ojo con este tipo de cosas, y quiero que ustedes hablen este tipo de cosas. Lodos residuales, fangos residuales, lodos de aguas residuales, es lo mismo. Son cosas que ustedes como ingenieros ambientales tienen que empezar a enriquecer en su léxico, ¿no? Si les dicen lodos residuales y usted lo tiene en su cabeza, pero le dicen fangos residuales y usted saca la lengua y no entiende qué le están diciendo, grave. Usted tiene que leer, escuchar videos, ver clases y todo para que tenga un léxico muy amplio, para que tenga sinónimos de todas las palabras, porque en algún país que usted esté trabajando, yo tengo un amigo pues muy querido que trabaja en Argentina, por ejemplo, y allá se llaman fangos residuales. Entonces, si usted va a moverse por el mundo en conferencias, va a moverse por el mundo trabajando, tiene que conocer los distintos lenguajes que se utilizan dentro de la misma ingeniería ambiental. Entonces tenemos fangos activos o lodos activos, lechos bacterianos o filtros percoladores, contactores biológicos, lagunas de estabilización, filtros verdes, todo este tipo de cosas que tienen que ver con el tratamiento biológico de los residuos o de los líquidos, digestión anaerobia, depuración por microorganismos genéticamente modificados y tratamientos enzimáticos. Entonces miremos acá, tenemos acá todo el tema de los tratamientos biológicos. Tenemos un reactor biológico de lodos activos, tenemos una piscina o una laguna de oxidación en la parte inferior, tenemos estos que son los humedales artificiales, que acá lo tenían como depuración, no, por filtro verde, que es la otra forma en la que lo llaman. Esto que está acá también es un filtro verde o un humedal artificial. Acá tenemos también un tratamiento biológico de lechos bacterianos o filtros percoladores, o también es un bioreactor. Este bioreactor, por ejemplo, tiene estos elementos plásticos amorfos que lo que hacen es aumentar el tiempo de contacto o el tiempo de retención de las aguas para que puedan entrar en contacto pues con todos los microorganismos y todas las enzimas que están dentro del reactor o del bioreactor.
Esto que está acá, esta pantalla que está acá, lo que hace también es aumentar el tiempo de retención del agua dentro de la laguna. Todo ese tipo de cosas son objeto de otras materias, son objeto de calidad del agua, de potabilización del agua o de tratamiento de aguas residuales. Son cosas que ustedes ya conocen o ya deberían conocer. En caso de que no las conozcan, pues los invito a que amplíen un poquito más la información. No es objeto de lo que estamos haciendo acá, pero digamos que son cosas que hay que tener claras a nivel general. No necesariamente usted va a ser un experto en todo esto. Yo lo confieso, no soy un experto en todo esto. Yo en general soy experto en temas de gestión y trabajo mucho temas de gestión. La parte técnica no es mi fuerte, y ese es el tipo de cosas que ustedes tienen que analizar como ingenieros ambientales y con humildad entenderlo y con humildad decirlo. Yo no soy un ingeniero experto en temas biológicos, no soy un ingeniero experto en temas químicos, soy un ingeniero que sabe mucho de gestión y me puedo considerar quizás un experto en gestión y en manejo de procesos, manejo de empresas, manejo de desarrollos de gestión o gerenciales. Pero digamos que estos son el tipo de cosas que usted debe conocer a nivel general cuando es ingeniero. Es decir, usted tiene que saber qué es un bioreactor, qué es un humedal artificial. Si bien usted es posible que no le interese o no esté en este momento relacionado con todo el tema del diseño, usted tiene que saber cuál es su rama y dónde está usted parado. Es posible que alguno de ustedes escuchando esta charla diga, no, pues a mí me encanta el tema de los bioreactores, me encanta el tema del tratamiento biológico, y eso es exactamente lo que usted tiene que hacer en esta carrera, identificar cuál es la rama que más le gusta. Tratamientos biológicos, tenemos pues estos biodigestores muy interesantes para el tratamiento de lodo, sobre todo cuando hablamos de rellenos sanitarios, del tema de lixiviados. Entonces en este caso vamos a obtener una serie de tratamientos que nos van a permitir llevar a cabo, digamos, una separación o un aprovechamiento de los residuos para finalmente no colmatar los rellenos sanitarios. Es decir, lo que buscan este tipo de tratamientos que hemos analizado, que si bien son tratamientos muy destinados o muy enfocados a aguas, también se pueden utilizar muchos de ellos para el tema de residuos sólidos, y lo que vamos a buscar con este ejercicio es básicamente disminuir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios y aumentar la valorización y aprovechamiento de los residuos a lo largo de las cadenas productivas. Finalmente tenemos los depósitos o rellenos de seguridad, que son rellenos que son depósitos o rellenos de seguridad o rellenos sanitarios. Ya en otras clases de manejo integral de residuos sólidos hablamos de rellenos sanitarios. En el tema de residuos tóxicos y peligrosos no se habla de rellenos sanitarios, sino de rellenos de seguridad. Por lo tanto, hoy vamos a ampliar la información. Para las personas de residuos tóxicos y peligrosos, este es el que aplica. Para las personas de manejo integral de residuos sólidos, aplica lo que vimos en clases pasadas de disposición final. Sin embargo, este tema les permite ampliar, pues agregar un tipo de relleno que no habíamos visto y que no vamos a ver en la otra materia porque no es objeto de los residuos sólidos urbanos. Es un procedimiento de eliminación que recibe el mayor volumen de residuos. Al igual que los rellenos sanitarios convencionales, los rellenos sanitarios o celdas de seguridad son los que más residuos reciben a nivel internacional. A nivel nacional, perdón, a nivel Colombia. Miremos acá entonces la diferencia. La mayoría de ustedes ya conoce un relleno sanitario, ya miramos las capas del relleno sanitario, saben que hablamos de geotextil o geomembrana o geodren o geomalla. Por eso les digo que hay que tener pues un léxico bastante amplio cuando hablamos de este tipo de cosas, porque le ponen un nombre distinto a lo mismo. Entonces vamos a mirar, tenemos una aplicación de arcilla o bentonita en la parte baja, es decir, una impermeabilización con suelo natural. Vamos a tener después una geomembrana de 40 centímetros donde vamos a colocar pues evidentemente un aislamiento fuerte del ejercicio. Tenemos una geomalla o un geodren donde vamos a aislar, a seguir aislando. Tenemos un dren de fondo con tubería de poliuretano de alta densidad y un soldado en concreto de 0.07 más malla electrosoldada. Es decir, vamos a tener malla como la malla que se utiliza cuando se aplica una placa o una plancha de una casa, que es una malla metálica que lo que hace es atrapar pues todo el concreto para poder fortalecer la estructura. Entonces va a ser un relleno sanitario con concreto, para ponerlo en términos castizos y no ponernos a enredarnos mucho con esto. Es un relleno sanitario recubierto de concreto. Entonces la diferencia es que cuando hablamos de un relleno sanitario convencional, vamos a tener evidentemente drenaje de lixiviados y escape o manejo de gases.
En un relleno sanitario, en una celda de seguridad, vamos a tener manejo de gases dependiendo del tipo de sustancias que se aplican dentro del relleno o que se llevan a este relleno o celda de seguridad, pero no vamos a tener generación de lixiviado bajo ninguna circunstancia porque hay una placa de concreto que impide cualquier tipo de permeabilidad del relleno. Entonces el relleno de seguridad o la celda de seguridad no tiene lixiviación, sino que va a tener única y exclusivamente las capas de filtración, las capas de impermeabilización normales que ya habíamos visto y adicionalmente un solado en concreto o una capa de concreto con malla electrosoldada para evitar por completo la infiltración de cualquier tipo de material y la ruptura o el craqueo de la estructura. Miremos acá cómo se ve el relleno de seguridad o cómo se ven este tipo de rellenos. Si miramos acá vemos que las capas son supremamente gruesas. Si vemos acá esto blanco que se ve acá es cemento, lo que se llama cemento marino, que es blanco. Miramos acá por ejemplo esto que está acá, me parece muy interesante que lo miremos y que lo analicemos. La mayoría en su casa, trate de echar cabeza, en su casa debe haber como un cilindrito o un tubito de concreto. Generalmente muchos cuando hablamos de esto en clase la mayoría responde que sí. Y es como una especie de cilindro de concreto que las abuelas o las mamás ponen por ahí en una esquina para trancar una puerta o que en las casitas rurales la gente utiliza para romper cosas o bueno, en fin, ese cilindro de concreto, eso es un núcleo, lo que se llama un núcleo y se extrae para hacer el CBR o el California Briefing Index radio, perdón, el California Briefing Radio, que es una medida de fortaleza de los materiales, una medida de fortaleza de los suelos o una medida de fortaleza de los concretos. Entonces estos núcleos que se utilizan para el CBR, cuando usted hace, me explico otra vez, cuando usted hace una carretera o hace un centro comercial, usted va poniendo pues las placas de concreto. De esas placas de concreto va a sacar un núcleo, que son estas cositas que usted ve acá en el video. Espero que vean el video grande, pues para que puedan mirarlo. Sería bueno que ustedes vieran estas clases en televisor, de ser posible en un Smart TV que les permita pues ver la clase más grande. Entonces tenemos estos CBR, estos núcleos o por decirlo de una manera, cilindritos de concreto que lo que hacen en las empresas es romperlos, someterlos a presión para saber si el concreto quedó bien hecho. Pero se hacen muchísimos, es decir, usted puede hacer 100, 200 por placa, o sea, es una cosa impresionante la cantidad de núcleos que salen de allí. Entonces lo que usted hace cuando va a conformar una celda de seguridad o un relleno de seguridad es acercarse a una obra de construcción grande, un centro comercial, un edificio grande, una carretera, y hacer un convenio con esta empresa para determinar si tienen núcleos o si van a generar núcleos con base en los que se hace el CBR o el California Briefing Radio para poder recogerlos, decirle, mire, los que le sobren usted me los regala y yo los pongo de piso en mi relleno de seguridad. Entonces usted los coloca todos en el piso y después de que los coloca todos en el piso los llena con cemento y obtiene una base sólida pues para la colocación de su relleno de ahí para arriba. Entonces ahí usted puede ahorrarse una gran cantidad de cemento virgen o de cemento recién mezclado colocando estos núcleos de cemento que ya son concreto, pues que fue fraguado, que fue secado y lo que hace es rellenarlo con más cemento. Como miramos acá, como podemos ver en esta imagen, estas celdas de seguridad son cubiertas, tienen que ser absolutamente cerradas. Esta es una celda de seguridad ya establecida. Miramos que tienen acá una parte de la celda o una parte del manejo que está cubierto bajo techo. Muchos residuos tienen que estar cubiertos bajo techo. Tenemos acá, este fue un relleno sanitario, una celda de seguridad, un relleno sanitario de seguridad tipo área y tipo trinchera, es decir, empezó hacia abajo y de ahí se subió. Para las personas que a veces tienen la idea de cómo es el proceso, de aquí para abajo, es decir, en el suelo, en acá abajo hay un tipo trinchera y de ahí para arriba se colocó el tipo área hasta llegar arriba. Ahora miremos la diferencia en un relleno sanitario convencional y acá está todo pelado, es decir, no hay árboles. Se busca aislarlo lo más posible. Muchas veces los rellenos o las celdas de seguridad no se empradizan para evitar fugas de material o para evitar polinización de material o para evitar, por ejemplo, que alguna especie trate de hacer uso de la celda. Entonces son celdas que se manejan con mucho más cuidado que las celdas de residuos urbanos, de residuos sólidos urbanos, y que básicamente se busca que no entre en contacto con los elementos o que no entre en contacto con la naturaleza.
Tenemos tratamientos térmicos, ahora sí llegamos a lo que vamos a hacer acá en esta tesis de grado. Y es en teoría la forma más definitiva para eliminar los residuos porque se hace una destrucción térmica. Cuando tú aplicas tratamientos térmicos destruyes, porque la candela o el calor destruye las cosas, las minimiza y las destruye. Este tratamiento interviene en este tipo de proceso, interviene el calor, interviene en reacciones físico-químicas, se puede dar en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno y es en función de estos efectos que se distinguen los diversos tratamientos, si hay oxígeno, si no hay oxígeno, si hay calor o el calor es directo o indirecto, si existen reacciones físico-químicas. Entonces vamos a hablar en este caso de incineración, coincineración en procesos industriales, procesos basados en generación de plasma, unidades productoras de radiación infrarroja. Vamos a hablar de pirólisis, que es pirólisis, es decir, a través del calor, ruptura, lisis, o termólisis, que es a través de la energía térmica, lisis, romper, incineración electroquímica y baño de acero líquido a alta temperatura, que es como, haga de cuenta, la muerte de Viserys en Game of Thrones. Entonces, sí, o sea, bañado, como cuando lo bañaron en oro, es lo mismo, pero bañado en acero, para disminuir la peligrosidad de ciertos elementos o para atenuar la peligrosidad de ciertos elementos, que es lo mismo que hicieron con Viserys en Game of Thrones. El que no ha visto Game of Thrones, pues bueno, baila. Entonces vamos a hablar de la pirólisis o pirólisis, que sería a través del calor o a través del fuego, ruptura. La tecnología de pirólisis se basa en la incineración controlada de materiales en ausencia de oxígeno. Para que sea pirólisis tiene que haber ausencia de oxígeno. Esta es una máquina de pirólisis que se ofrece en China, en Henandoah. Esta empresa lo que hace básicamente es meter plásticos o llantas y generar fuel oil o generar una especie de diésel, pero es un diésel que está negro, es decir, es un diésel que no está refinado, que después habría que refinar. Ya más adelante vamos a hablar un poquito del tema. Las temperaturas, como ya dijimos, la pirólisis se hace en ausencia de oxígeno, la temperatura es entre 400 y 500 grados centígrados. Los materiales ideales son polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno y polietileno PE6. Vamos a hablar entonces de botellas plásticas, bolsas, canastillas de embalaje de alimentos, entre otros. Esta tecnología tiene varias limitantes y es que requiere un pretratamiento y homogenización para poder iniciar, es decir, hay que pretratar los residuos, hay que cortarlos, hay que preferiblemente llevarlos a un gránulo similar o un gránulo del mismo tamaño, que todos sean homogéneos para que la planta, cuando desarrolle el proceso de pirólisis, lo podamos controlar desde un punto de vista técnico. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una planta que tiene llantas grandes, llantas de camión y llantas de carro y llantas de tractor y todo lo echamos en el mismo horno, pues no se va a cocinar todo igual. Haga de cuenta que usted está haciendo un ajiaco y no pica las papas del mismo tamaño, sino que tiene una papa grande así y una papa chiquita. Pues cuando usted va a mirar si el ajiaco ya se hizo, cuando pincha la papa grande va a estar cruda por dentro y la papa chiquita va a estar deshecha. Es el mismo concepto, es decir, aterrícelo al mismo concepto. Usted está cocinando residuos. Si usted tiene residuos no homogéneos, tiene residuos heterogéneos, en este caso va a tener, digamos, una dificultad al momento de calcular los tiempos de retención dentro del equipo de pirólisis. Entonces la idea es que sean uniformes en cuanto a composición, tamaño y poder calorífico, que sean muy parecidos. Eso hace que antes de la plantica que miramos en la imagen anterior, antes de esta plantica, tenemos que tener una planta de corte donde hagamos que la partícula sea muy pequeñita. Adicionalmente se establece que la peletización, ya todos ustedes vieron peletización dentro de la materia porque en alguna exposición les tuvieron que haber dado el proceso de peletizado, se busca utilizar pellets preferiblemente, bien sea de plástico o de caucho, es decir, pequeños gránulos del mismo tamaño y de la misma composición para podérselos aplicar al horno. El sistema de la pirólisis funciona como aparece en esta imagen. Tenemos un sistema de calentamiento que nos lleva a la pirólisis con una caja automática o manual para cargar la planta de pirólisis, es decir, lo que alimenta la planta de pirólisis. Se hace una separación de gases, un condensador, un tanque de almacenamiento del combustible, es decir, el gas es lo que va a generar el combustible líquido. El combustible líquido se destila, sale a través de un proceso de destilación de los gases. Se almacena este combustible, se purifica el combustible, se tiene un sistema de recirculación porque la misma planta de pirólisis funciona con el combustible y finalmente se quema el gas extra. Entonces lo que vamos a obtener es una planta que se alimenta de forma manual o de forma automática y que va a generar una lisis, una ruptura del residuo, obteniendo pues una separación de los gases o un gran porcentaje de gases, y esos gases se van a convertir en productos, en combustibles líquidos.
Va a existir una descarga de carbón negro, es decir, que el producto se va a quemar hasta tal punto que va a generar cenizas o carbón, y vamos a generar un escape de gases normales de la combustión, donde se va a buscar evitar, pues como se hizo un proceso de pirólisis de combustión completa, que no haya ni dioxinas ni furanos dentro del proceso de combustión y dentro del proceso de escape de gases. Hay muchos proveedores de estas plantas a nivel internacional. Estamos hablando de proveedores sobre todo en Europa y en Asia. Casi todos los proveedores de plantas de pirólisis encontrados y con los que se habló para el desarrollo de esta tesis, me tocó hablar con ellos en el proceso de la tesis, estaban en China. Se hicieron algunos acercamientos con Alemania, pero son plantas muy caras, es decir, en Alemania se consiguen las plantas, pero se consiguen muy caras. En cambio en China se conseguían equipos pues más económicos y un acceso a la información más fácil. Digamos que el problema, me refiero al acceso a la información comercial de la planta, ya vamos a hablar un poco de eso, pero este proceso, por ejemplo, para desarrollar una tesis de esta magnitud, tocó comunicarse con estas empresas, es decir, a mí me tocaba llamar a China, buscar empresas chinas que hablaran en inglés para poder comunicarme con ellos, obtener toda la información de la planta, hablar con Alemania, también que hablaran en inglés y tratar de consolidar todo este tipo de cosas. La planta en India también me ayudaron mucho, fue muy fácil la comunicación con India, pero lo que quiero que ustedes observen es que un proceso de tesis a nivel de maestría es algo mucho más complejo, donde hay que hacer llamadas a nivel internacional, obtener información de proveedores a nivel internacional y hay que trabajarse, digamos, a un nivel un poco más complejo. Las características de las plantas que se ofrecen en el mercado son generales y casi todas se pueden resumir en este cuadro. El material, como les digo, básico es plástico, polietileno de baja densidad, polipropileno y polietileno y caucho. Las plantas son de una estructura metálica horizontal de acero inoxidable como la que vimos, ese tubo que vimos. El horno es rotatorio, que funciona por lotes de alimentación manual y calentamiento directo. Quiere decir que es un batch waste plastic plant, que así se llama a nivel internacional. Batch quiere decir lote, waste quiere decir desperdicio, y plastic o waste plastic quiere decir plástico desperdiciado, y plant pues planta. Entonces es una planta de tratamiento de residuos plásticos a través de baches o a través de lotes. Entonces usted lo que va a hacer es alimentar la planta, prenderla, ponerla a rotar, que el horno rote, genere los subproductos. Después usted apaga la planta, por decirlo de alguna manera, saca la ceniza y vuelve a aplicar otro batch. Estos batches son de 5 a 15 toneladas al día. Estamos hablando de 18 a 25 kilowatts por hora de energía requerida, una rotación de 0.4 revoluciones por minuto, es decir, en un minuto solamente gira un 40% de vuelta, es muy despacio, y genera un calentamiento directo con combustible. Se aprovecha un gas en un 8 a un 10%, es decir, se genera un 8 a un 10% de gas. La instalación requerida es una placa de concreto fundido y una estructura para aislar la planta de los elementos, es decir, solo requiere un piso y un techo. El ruido generado es inferior a 85 decibeles, por lo tanto se puede colocar en una zona industrial. Tiene un peso de 25 a 40 toneladas. Bueno, el área requerida es más o menos de unos 300 a 400 metros cuadrados para la máquina, unos 600 a 800 metros cuadrados para las zonas de almacenamiento de insumos, todo lo que es oficinas, todo este tipo de cosas. O sea, máximo en 1200 metros cuadrados usted ubica una planta de estas. Esto fue objeto o fue proceso de sacado a través de muchas entrevistas, de hablar con los proveedores y de hablar pues con todas las personas provenientes de o los proveedores de estas plantas. El personal requerido es de 3 a 4 personas por lote y el tiempo de vida útil de la planta es de 30 años, más o menos eso debe durar la planta. El producto líquido que se obtiene de la pirólisis es un combustible que tiene más o menos 800 kilogramos sobre metro cúbico de densidad, una viscosidad cinemática a 40 grados de 2.96 milímetros cuadrados por segundo, un punto de nube de 4.7 grados centígrados, un punto de ebullición de 81 grados y un contenido energético de 46 milijoules por kilogramo. Entonces vamos a decir que básicamente este combustible líquido es comparable y aprovechable en motores diésel. Es un diésel muy parecido al diésel que se obtiene pues de la refinación del crudo. Entonces básicamente el equipo se obtienen plásticos y cauchos que entran dentro de la planta de pirólisis, preferiblemente peletizados o preferiblemente homogeneizados. Se va a generar un fuel oil. Ese fuel oil es como un petróleo, si lo miramos es como un petróleo, es un aceite negro, como un aceite quemado. Se lleva a una planta de refinación, haga de cuenta reficar, como se refina el petróleo, y se obtiene un diesel oil que finalmente puede ser utilizado
en equipos, o en motores diésel. Es importante que miremos acá básicamente el 8 al 10% van a ser el 8 al 10% más o menos van a ser gases aprovechables para la planta. Estamos hablando de una eficiencia de la planta más o menos del 60%. Lo vamos a mirar un poco más adelante con detenimiento. Más o menos un 60%, entre un 60 y un 70% de lo que entra a la planta se vuelve combustible, y tenemos un desperdicio pues de ceniza o de subproductos de la ceniza. Más adelante les voy a mostrar un poco más a fondo los rendimientos de la planta y cómo se hizo pues todo el proceso de la planta. Importante hasta el momento, más que preguntas sobre la pirólisis, sobre el rendimiento de la pirólisis, es que analicemos los tratamientos, los tipos de tratamiento, y les dejo como tarea que analicen todos los tratamientos que vimos acá, cómo se van a ver representados dentro del manejo externo ambientalmente seguro de la planta y del Pejirrespel que ustedes están haciendo. Por eso en este corte es que se hace el manejo externo ambientalmente seguro para las personas de residuos tóxicos y peligrosos, porque en este momento usted puede tomar todas estas alternativas de 6 tipos de tratamiento que vimos y aterrizar el ejercicio y colocar los tipos de tratamiento que más apliquen para cada residuo. Entonces ya no me puede poner pues cosas genéricas, sino tiene que aterrizar dentro de su PEJIRS los tratamientos realmente que realmente deberían utilizarse en nuestro país. Entonces le va a tocar colocar, por ejemplo, que el tratamiento ideal puede ser una electrólisis o una hidrólisis, pero que lamentablemente en Colombia es una disposición en celda de seguridad. Que el ejercicio ideal sería hacer una termólisis o hacer una destrucción térmica para la obtención de combustibles líquidos o una pirólisis, pero que finalmente se va a hacer una disposición en celdas de seguridad o se va a hacer una incineración simple. Entonces la idea es que usted diga dentro de un documento de Pejirrespel bien hecho qué se debería hacer versus lo que se va a hacer, porque no hay nada más que hacer. Entonces les agradezco muchísimo a todos. Esta es la primera parte de este tema. Es un tema muy denso, un tema que requiere mucha concentración, que requiere investigación por parte de ustedes sobre los métodos de tratamiento, pues para analizar cómo van a trabajar el ejercicio. Por lo tanto vamos a parar acá, y la idea es que esta clase va a tener 2 partes. Entonces esta es, por decirlo de alguna manera, tratamiento de residuos parte 1. Les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición. Se les quiere mucho y se les extraña. Muchas gracias. Cuídense. Hablamos.